A continuación se presenta una imagen en donde unas personas están portando un cartel. Obsérvala atentamente y luego responderás las siguientes preguntas. ¿Qué objetivos persiguieron las personas de la imagen anterior? ¿Por qué se celebra el 1 de mayo? Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy es la sociedad industrial, el surgimiento del movimiento obrero. El objetivo de esta sesión es explicar las causas y consecuencias del surgimiento del movimiento obrero a partir de sus bases ideológicas. A partir de la lectura, la Primera Internacional Obrera. ¿Qué utilidad tiene este documento como fuente para conocer la historia del sindicalismo obrero? ¿Qué son los sindicatos? Recordemos que los discursos, decretos y documentos oficiales son fuentes muy valiosas para conocer los hechos y comprender la historia de las naciones. Veamos algunas ideas sobre el surgimiento del movimiento obrero. Recordemos que las acciones obreras se iniciaron en el contexto de la prohibición de formar asociaciones. Esto obligó a muchos trabajadores a combinar formas de protesta violenta como la revuelta y el motín con actividades colectivas más organizadas. Así fue como aparecieron los siguientes movimientos. El ludismo se desarrolló en Inglaterra entre 1810 y 1830. Los artesanos destruían las maquinarias porque consideraban que les quitaban puestos de trabajo y reducían el poder de los gremios. Se les llamó ludistas, pues eran seguidores del obrero Ned Lud, el primero en destruir unos telares. El cartismo fue un movimiento que aspiraba a una reforma de la situación de la clase obrera a través de la vía electoral. El cartismo tomó su nombre de la Carta del Pueblo, documento redactado en 1838 y dirigido al Parlamento británico. En él, los obreros pedían una reforma electoral, sufragio universal, independencia de los diputados y un programa democratizador que permitiera mejorar las condiciones de trabajo, pero el Parlamento rechazó sus peticiones. Hacia mediados de la década de 1840, el cartismo perdió vigor. Ahora podrás responder. ¿Cuáles eran las motivaciones que llevaron a los ludistas a destruir las maquinarias? ¿Cuáles eran las principales aspiraciones cartistas? ¿Con qué fin se crearon los sindicatos? Veamos. El desarrollo del sindicalismo. A pesar de las acciones desarrolladas, los líderes obreros comprendieron que sin una organización permanente no podrían lograr sus objetivos. A raíz de ello, surgieron los primeros sindicatos. En Gran Bretaña, el sindicalismo se inició en 1825, cuando se reconoció el derecho de asociación y la creación de sindicatos o trade unions, que eran asociaciones locales con obreros de un mismo oficio o sindicatos de oficio. En el resto de Europa, el derecho de asociación fue reconocido recién en la segunda mitad del siglo XIX. Las pocas organizaciones obreras tuvieron carácter clandestino y apenas pudieron mejorar la situación de los trabajadores, quienes participaron activamente en los movimientos revolucionarios del siglo, en especial
en los de 1848. En la segunda mitad del siglo XIX, los sindicatos de oficio fueron sustituidos por los sindicatos de industria, que agrupaban a todos los trabajadores de un sector de la economía al margen de su especialización. Esto posibilitó la formación de las primeras organizaciones obreras nacionales. Así, en 1868 apareció en Inglaterra la Trade Union Congress, o TUC. En los siguientes años se formaron asociaciones similares en Alemania, Estados Unidos y Francia. A partir de entonces, los obreros comenzaron a utilizar la huelga como instrumento de presión para lograr sus demandas. Sin embargo, la resistencia de los empresarios dificultó sus reivindicaciones. Los gobiernos, por su parte, veían en los sindicatos una amenaza al orden social, por lo que emplearon la fuerza para reprimir las huelgas. Esto fue lo que sucedió el 1 de mayo de 1886, cuando los sindicatos estadounidenses organizaron una gran manifestación para lograr la jornada laboral de 8 horas. La dura represión dejó varios obreros y policías muertos. Se responsabilizó por la tragedia a algunos líderes sindicales, quienes fueron ejecutados. Por este motivo, desde 1890, el 1 de mayo se convirtió en un día cívico para los trabajadores del mundo. Ahora responde, ¿qué fines perseguían las huelgas? ¿Cuál es la trascendencia histórica del 1 de mayo de 1886? En relación a las internacionales obreras, responde, ¿qué objetivos perseguían las internacionales obreras? ¿Por qué las internacionales obreras se disolvieron? Recordemos, ¿qué se celebra el 1 de mayo? A. Día del Proletariado. B. Día Internacional de los Sindicatos. C. Día Internacional del Trabajo. Y D. Día de la Revolución Industrial. Correcto. Día Internacional del Trabajo. Respuesta C. ¿Qué es un sindicato? A. Grupo de trabajadores que defienden sus derechos laborales. B. Grupo de trabajadores creados por los gerentes de la empresa. C. Asociación de personas que buscan el bien común a través de los deberes de las personas en las empresas. D. Personas encargadas de elaborar las leyes del trabajador. Respuesta A. Grupo de trabajadores que defienden sus derechos laborales.